Amigos, bienvenidos a esta conferencia dentro del ciclo de Congreso Internacional Online de Rehabilitación y Readaptación Deportiva. Mi nombre es José Al Pantoja, yo soy experto en activación neuromuscular, soy bailarín profesional y bueno, soy instructor de diferentes ramas, pilates, entrenamiento deportivo, ya con muchos años de experiencia y bueno, pues hoy tengo el gusto de platicarte o de exponer este tema, este tópico que es entrenamiento correctivo. ¿Qué es y cómo podemos hacer programas de entrenamiento correctivo eficientes? Así que pues vamos a la diapositiva. ¡Vamos! Y bueno, pues hablemos de entrenamiento correctivo. ¿Sí? Para esto quiero platicarte que hoy en día en el mercado ya tenemos dentro de esta gama de posibilidades de fisioterapia o de entrenamiento el nombre de readaptación deportiva, activación neuromuscular, medical wellness, ejercicio correctivo, etcétera, etcétera. Entonces hoy quiero que descifremos qué es, si es lo mismo, si es diferente, de qué estamos hablando. Y bueno, pues antes de comenzar, permíteme presentarme. Mi nombre es José Al Pantoja, yo soy bailarín profesional egresado de la Academia de la Danza Mexicana de Limba, es de la Escuela de Bellas Artes en México. Soy experto en activación neuromuscular, estoy certificado por diferentes técnicas como Redcore, soy Pilates, PMA, que es Pilates Method Alliance. He estudiado en diferentes escuelas como Kinematic Taping, como Stott Pilates y bueno, pues acondicionamiento físico en diferentes escuelas y mucho más. Soy youtuber del canal de Danza Terapia y también ayudo en la producción de Ballet Tips. Soy ponente y formador en el área de Pilates ya con los 17 años de experiencia. Bueno, pues no soy tan grande, empecé muy joven realmente en esta área y también soy practicante de Karate Do Shito Ryu. Y bueno, pues lo que te voy a contar, te lo cuento porque dentro de mi carrera como bailarín, pues yo me lastimé mucho. Yo comencé grande a estudiar danza, comencé formalmente a los 20 años. Si tú conoces un poco de danza o del área deportiva, sabes que es una edad pues muy tardía para comenzar. Y bueno, pues esto, yo venía de una ingeniería, de estar sentado mucho tiempo y esto me ocasionó lesiones. Yo fui muy habilidoso para la coordinación, sin embargo, pues las deficiencias técnicas de la etapa formativa lastimaron mis rodillas, mi columna, lo cual me llevó a estar en fisioterapia. La fisioterapia tradicional en su momento pues no me ayudaba porque yo tenía que rendir en mi clase de ballet como un atleta profesional y bueno, pues no tenía ese tiempo de recuperación, lo cual me llevó a investigar metiéndome a cursos de pilates, a diferentes formaciones de acondicionamiento físico, hasta que llegué a las formaciones que tienen que ver con activación neuromuscular y terapia manual. También, bueno, pues soy un friki que me interesa mucho investigar sobre los procesos para mejorar mi rendimiento personal y también traspolarlo y transmitirlo con mis alumnos o con los usuarios que han estado en los centros que he trabajado o que he emprendido. Y bueno, pues también te quiero contar que yo era muy poco flexible, no tenía lo que en danza llamamos condiciones físicas, por lo que me interesé en cómo desarrollarlas. Hoy por hoy considero que tengo unas aptitudes bastante equilibradas como atleta o como bailarín y bueno, pues a mis ya casi 40 años pues he podido desarrollarlas todavía mucho más usando la ciencia. Ahora, ¿qué es entrenamiento correctivo? ¿Es mejorar la función? Tú me dirás, bueno, oye José, yo soy fisioterapeuta, yo ya sé mejorar la función biomecánica. ¿Es mejorar el ROM, el rango de movimiento? Y dices, bueno, José, eso ya lo vimos en los primeros semestres, ¿no? ¿O es activación neuromuscular? Bien, vamos a empezarlo a desglosar según lo que nosotros creemos. Ejercicio correctivo, vas a ver que hoy en el mercado hay diferentes ofertas bastante buenas. Tenemos entrenamiento propioceptivo, pilates, yoga, Feldenkrais, Redcore, TRX, cadenas musculares, terapia manual, etcétera, ¿no? Pero todo esto es ejercicio correctivo. Aquí es donde entra la pregunta. Nosotros creemos que todas estas técnicas que están saliendo actualmente son herramientas para realmente llegar a un concepto de entrenamiento o ejercicio correctivo. Y todas son bastante útiles, pero nosotros queremos definir, hablo de nosotros, lo que hemos desarrollado en el canal de Danza Terapia y de Ballet Tips, queremos definir un poco más hacia dónde tenemos que apuntar el ejercicio correctivo.
Bien, entonces la definición que nosotros hemos adaptado de ejercicio correctivo es todo aquel ejercicio que tiene como objetivo mejorar la función biomecánica y transferencia de carga del cuerpo en un gesto motor, es decir, mejorar el control motor de movimiento. El entrenamiento correctivo debe tener como objetivos integrar la estabilidad global, la estabilidad dinámica al ejecutar un movimiento, y para eso debemos tener estabilidad global o estabilidad dinámica global y local, y la artrocinemática o la estabilidad local. El rango de movimiento tiene que ser sano y estable. Y bueno, los objetivos deben de ser medibles. Por eso te comenté que todas esas son herramientas muy buenas. Muchas ya tienen sus protocolos de test, pero muchas veces empezamos a recetar ejercicio sin siquiera hacer un test. Entonces nosotros creemos que el ejercicio correctivo sí o sí debe tener una batería de test que estén enfocados a mejorar la estabilidad global o la artrocinemática o ambas. Bien, ahora vamos a hablar de los estiramientos y te voy a platicar un poquito el problema que tengo con ellos. No se espanten, yo soy bailarín y por supuesto que me gusta ser flexible, por supuesto que conozco de estiramientos y por supuesto que también me he lastimado por estirar mal, ¿sí? De repente, tanto en el área deportiva como en el área terapéutica, le adjudicamos poderes milagrosos a los estiramientos. Decimos, vamos a hacer estiramientos para que no me duela la espalda, para liberar la tensión muscular, para liberar la fascia, pero aquí ojo, nosotros en los estiramientos tenemos ahí un asterisco, porque creemos que el estiramiento per se no es sano si el rango de movimiento pues no es estable. Entonces, rapidísimo quiero repasar que hay estiramientos isométricos, hay estiramientos dinámicos, asistidos, hay puestas en tensión, hay cosas que no son estiramientos pero que nos van a ayudar a mejorar el rango de movimiento, que es a donde nosotros queremos apuntar un poquito más, que es hacia la liberación miofacial. Ahí me falta una S, por cierto, a la activación neuromuscular, pues mayor rango con estabilidad, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos la activación neuromuscular vamos a poder podemos poder agrandar, el ROM, pero con estabilidad dinámica. Y bueno, pues lo que nosotros vamos recomendando en un stretch seguro o un stretch inteligente, que es lo que nosotros trabajamos mucho en el canal, es el estiramiento dinámico más la artrocinemática y la activación neuromuscular. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de los estiramientos? Porque generalmente en el entrenamiento decimos, vamos a estirar para no lastimarnos. ¿Y qué pasa cuando tú estiras una articulación que no es estable? ¿Sí? Si nosotros aumentamos el ROM y está acompañada de inestabilidad, estamos ocasionando una lesión o potenciando una probable lesión. Por eso aquí es donde yo te dije, voy a poner un asterisco en los estiramientos, porque esto es algo que personalmente voy a descartar como tal del entrenamiento o del ejercicio correctivo, sino más bien vamos a buscar utilizar un rango útil para cada uno de los gestos motores de mi atleta o de mi usuario o de mi paciente y hacerlo de manera estable para que realmente garanticemos que sea una articulación, un movimiento sano, que es lo que estábamos trabajando en nuestra definición. Ahora, el entrenamiento correctivo debe de trabajar la estabilidad dinámica. Si nosotros trabajamos la estabilidad dinámica, vamos a mejorar el rendimiento físico, vamos a reducir el riesgo de sufrir lesiones agudas y por sobrecarga, y vamos a ayudar a reducir también la tensión muscular, porque si trabajamos los músculos correctos en el patrón de orden correcto, bueno, esto va a hacer que la sobrecarga muscular, ¿sí?, la compensación se evite y los músculos puedan trabajar en el orden y forma y en el tiempo que deben de hacerlo. Ojo, bueno, pues ustedes seguramente también como rehabilitadores, como profesionales de la salud, esto también les va a ayudar a generar programas de rehabilitación muy poderosos, muy potentes y seguros. Ahora, hablemos un poquito de estabilidad dinámica. Cuando nos referimos a la estabilidad dinámica, la definimos como la habilidad individual de mantener la estabilidad del cuerpo mientras está haciendo un gesto motor o un movimiento, ¿sí? Nosotros definimos que para poder tener estabilidad dinámica necesitamos que trabaje en coordinación el subsistema nervioso más el subsistema musculoesquelético. Cuando estos dos están trabajando en equipo, en team, en sinergia, logramos tener un control motor óptimo, es decir, estabilidad dinámica, porque
que logramos que haya una sincronización entre quien manda la orden y quien la ejecuta para generar un movimiento en tiempo, forma y con la fuerza adecuada. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los ingredientes que debe tener un entrenamiento correctivo. Un entrenamiento correctivo, nosotros sugerimos que debe tener los siguientes ingredientes. Primero, pues un test, o 2 o 3 test. ¿Por qué? Porque no podemos mejorar algo que no se está midiendo. Si nosotros no medimos, no podemos plantear objetivos. Si no sabemos de dónde partimos, no sabemos qué queremos corregir. No sabemos qué queremos readaptar y tampoco sabemos hacia qué nivel lo queremos hacer. No es lo mismo trabajar una readaptación neuromuscular o una readaptación de movimiento o una activación neuromuscular, que es lo mismo, no todo lo que acabo de decir. No es lo mismo trabajarlo para la señora González, que a lo mejor está sentada jugando su Nintendo Switch, que para un deportista de alto rendimiento o Baryshnikov que hace 35,000 piruetas a balance, ¿no? O con Nadia Comaneci, o sea, no es lo mismo. Cada uno va a tener diferentes gestos de movimiento, diferentes conexiones neurales y diferentes formas de trabajar y mover su cuerpo. Entonces nosotros tenemos que testear porque cada uno de estos tiene diferentes potenciales de lesión, el cual nosotros queremos prevenir, ¿ok? Nosotros también recomendamos que en una sesión de entrenamiento correctivo deberíamos de mejorar la estabilidad global. ¿Sí? En una sola sesión deberíamos mejorar la estabilidad global, deberíamos mejorar o cuidar la artrocinemática, porque bien, está muy bien trabajar la estabilidad global y hoy en día hay diferentes aparatos, técnicas, BOSU, TRX, Redcore, ok, sí, trabajamos la estabilidad global, pero muchas disciplinas tienen gestos de movimiento muy finos. Háblese de danza, háblese de patinaje artístico, yoga, todo aquel movimiento que tenga que tener un control más fino todavía, debe de tener todavía más implicación en la artrocinemática. Es más, inclusive pensando en una persona que no hace nada, que es sedentaria, debemos de asegurarnos que sí hay una estabilidad global, pero que su columna se mueva correctamente, ¿sí? Que tenga una flexioextensión adecuada, que su cadera haga una extensión, una flexión de cadera correcta para que cuando transfiera su carga al caminar, pues la haga de manera eficiente, pero que también se acompañe de esa estabilidad del core para poder transferir su carga, ¿ok? También creemos que debe de mejorar la función biomecánica. Igual, repito, dependiendo de cada una de las actividades deportivas o físicas de tu usuario, cliente o paciente, que se pueda hacer una sentadilla correctamente, una patada, una geri correctamente, un salto, un burpee, o correr de manera adecuada. En un entrenamiento correctivo debemos de trabajar los 3 planos de movimiento, ¿sí? Frontal, posterior, lateral y bueno, y la rotación. ¿Por qué debemos de trabajar estos 3 planos de movimiento? Porque cuando nosotros hablamos de estabilidad, no solamente es de manera lineal, sino es 3D. Aunque tú no estés haciendo un gesto motor que involucre la rotación, estás trabajando tus músculos rotadores para evitar un desfasamiento de la columna, por ejemplo, ¿no? Para evitar que se rote cuando tú caminas de más, o estás trabajando la rotación para poder acelerar cuando estás corriendo, ¿no? O cuando vas a lanzar una jabalina, o cuando vas a dar un jab, o cuando vas a dar un golpe, ¿no? O sea, sí se debe trabajar los 3 planos de movimiento cuando estamos haciendo un entrenamiento correctivo. Esto no quiere decir que tengo que hacer movimientos rotacionales todo el tiempo, sino que debe de retar estos 3 planos de movimiento. También recomendamos que debe tener un input propioceptivo, sí, una información muy puntual al sistema nervioso central y periférico. Debe tener un sistema de progresiones y regresiones del ejercicio. Y esto lo quiero subrayar con rojo porque es algo muy importante y que muchas veces se nos olvida. Algo que me llama la atención es que de repente nos gusta aprendernos recetas y ejercicios en vez de entender cómo hacer con un ejercicio
un menú de ejercicios diferentes o progresarlo o hacerlo más fácil para que diferentes usuarios lo puedan hacer. Y te voy a poner el ejemplo. Los 3 ejercicios que nosotros usamos por excelencia para trabajar los 3 planos de movimiento es la plancha prona, la plancha supina o pelvic lift y la plancha lateral. Pero tú me dirás, bueno, pero este ejercicio es muy difícil para algunas personas. Bueno, pues con un sistema de progresión y sobre todo de regresión adecuado, yo puedo hacer la plancha de rodillas, la puedo hacer con asistencia o descarga elástica, con una pelota para proteger la zona abdominal, la puedo hacer en inclinación de 45 grados en la pared, la puedo hacer mucho más difícil en una pelota de pilates o en un TRX o en un Redcore o la puedo hacer más difícil de manera unilateral. Entonces, si yo tengo comprendido un sistema de progresión y de regresión, realmente puedo programar un ejercicio correctivo, porque después de haber evaluado dónde está mi deportista, mi persona, mi paciente, mi usuario y saber qué es lo que necesita, yo puedo definir desde dónde debo de partir. También creemos que un ingrediente pero muy importante es que debe de retar al sistema nervioso central y periférico, ¿sí? Siempre debe haber un estímulo hasta al sistema nervioso central y periférico porque es quien da la orden. Y bueno, este reto o este estímulo al sistema nervioso debe crear una sinergia entre el sistema nervioso central y periférico con el sistema músculo-esquelético. Y aquí quiero subrayar estos últimos 2 puntos. Ahora, algo que me encanta decir es que el entrenamiento correctivo lo comparo con 2 grandes cosas. Con los pits de la Fórmula 1, ¿sí? Porque ahí es donde cabe, seas fisioterapeuta, seas osteópata, quiropráctico, entrenador, bailarín, deportista. Esta función, el entrenamiento correctivo, es volver a reequilibrar la maquinaria para que tenga la biomecánica adecuada para poder entrenar diferentes movimientos, ¿no? Un karateca, si pasa por entrenamiento correctivo, va a hacer mejor su función de kumite. Un bailarín va a bailar mejor porque está afinando su instrumento de trabajo, es como afinar su violín. Una persona que es sedentaria, si pasa por entrenamiento correctivo, le va a ser más fácil integrarse después a un programa de ejercicios que le ayuden a ponerse en forma, a bajar de peso o a mejorar su condición física. Pero muchas veces la falla está que cuando quieren empezar a hacer ejercicio para ponerse en forma, pues su biomecánica corporal es deficiente y lo que se ocasionan son lesiones en la columna, en las caderas, en las rodillas o en los tobillos o en el cuello. Y otra cosa que me gusta decir es que en el entrenamiento deportivo, en el ejercicio correctivo, debemos pensar que somos artistas o como chefs artistas. ¿Por qué? Porque yo debo de tener muchas herramientas para tener un juicio de valor y trabajar a detalle. Cada persona es una obra de arte diferente. Es como cada platillo tiene un sazón diferente porque yo voy testeando, pruebo si ya me pasé de sal, si tiene poca sal. Sí, un chef tiene que hacer eso, ¿no? Constantemente está cocinando y a cada rato está testeando. Pues así tú, cuando estamos haciendo ejercicio correctivo no estamos dando rutinas. Tenemos que hacer un entrenamiento prácticamente 1 a 1 donde tú estés testeando inicial y finalmente a tu cliente paciente, pero dentro del ejercicio correctivo estés testeando constantemente para saber a dónde tienes que llevar ese ejercicio correctivo. Bien. Ahora, ¿por qué debemos de retar al sistema nervioso? Bueno, esto es muy fácil porque el sistema nervioso es el capitán, es quien da la orden. Y el sistema nervioso es el que va a indicar que un rango de movimiento es útil. Muchas veces no es que haya poca flexibilidad en un cliente o en un paciente, sino que el sistema nervioso está indicando que ese rango ya no es estable, que ese rango ya no es útil y lo empieza a limitar, hasta que, bueno, pues esto se vuelve ya un problema estructural. Entonces, lo que nosotros queremos lograr es que el sistema nervioso entienda que ese rango es útil para que de ahí podamos partir y trabajar. Y para esto tenemos que lograr la estabilidad funcional. Y bueno, José, ¿cómo logro la estabilidad funcional? Pues trabajando ejercicios que reten al mismo tiempo al subsistema neural, que estamos hablando de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, al subsistema muscular,
que es músculos, tendones, y al subsistema osteoligamentoso, estructuras óseas, cápsulas articulares, ligamentos y discos intervertebrales. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, pues un ejercicio que integre la estabilidad global y el movimiento artrocinemático. Y bueno, para eso, al ratito, en un momento más, te voy a decir las herramientas que puedo utilizar. Recuerda que esto también es visto de otra forma, es hablar de cierre de forma, subsistema osteoligamentoso, cierre de fuerza, que es sistema muscular, y bueno, pues sistema nervioso, ¿no? O coordinación neural. Ahora, ¿qué es y para qué sirve la activación neuromuscular? Hoy está muy de moda hablar de activación neuromuscular, hay mucho debate si realmente se está logrando la activación neuromuscular, si es eficiente, si no lo es. Y bueno, nosotros vemos la activación neuromuscular como una programación correcta de ejercicios que activen los 3 subsistemas anteriores mencionados, y bueno, sirve para crear una correcta estabilidad funcional, ¿ok? Quiere decir que vamos a hacer un programa de ejercicios que realmente estén retando al sistema nervioso mientras estamos utilizando la estabilidad global y local de nuestro cuerpo. Y bueno, pues ¿cómo vamos a trabajar o cómo vamos a lograr hacer ejercicios de activación neuromuscular que van a estar dentro o van a ser una herramienta muy importante de nuestro ejercicio correctivo? Bueno, pues lo primero es que buscamos, y es lo que tenemos que tener claro, es que vamos a buscar darle un input proprioceptivo bastante considerable para readaptar al movimiento. El input proprioceptivo y el reto propio que va al sistema nervioso nos está obligando a readaptarnos a diferentes posiciones o situaciones y que se hagan las contracciones musculares adecuadas para esta adaptación o esta readaptación, ¿sí? Pero, ojo, este input proprioceptivo tiene que ser tan intenso como yo me pueda readaptar. Muchas veces el error es que es demasiado intenso el input proprioceptivo, por ejemplo, subirse a una plataforma que vibra, pero realmente no estoy pudiendo captar bien esa información al sistema nervioso y no logro hacer nada, o subirme a una pelota de pilates o un TRX, pero sin haber progresado bien el ejercicio, y lo único que puede ocasionar es una lesión. Entonces, por eso la graduación, el sistema de progresiones y regresiones es fundamental. Entonces, los ingredientes que debe de tener una activación neuromuscular son ejercicios en cadena cinética cerrada. ¿Por qué? Porque son los ejercicios que trasladan el tronco, que hay una transferencia de cargas del tronco. Esto quiere decir que es como una sentadilla, como un push-up. Son ejercicios que tienen mayor input propioceptivo porque estamos trabajando diferentes sinergias musculares, porque al ser movimientos multisegmentales, pues estamos involucrando la estabilidad global y también la estabilidad local. A diferencia de cuando trabajamos en cadena abierta, donde solamente estamos segmentando un movimiento, ¿sí? Entonces, si queremos trabajar la estabilidad global, pues debemos de movernos de manera global. Y así te pongo de simple, lo más sencillo es hacer planchas, pronas, supinas y laterales. Recomendamos que se debe trabajar sobre una base inestable, ¿sí? ¿Por qué en una base inestable? Porque esto le va a dar una información bastante potente al sistema nervioso para adaptarte a una posición inestable, y cuando ya pasas a la base estable, que es el piso, vas a tener una mejor coordinación del sistema nervioso con los músculos o con el sistema musculoesquelético. Ahora, repito y recalco, tiene que estar bien programada cómo utilices la base inestable para que realmente puedas tener este efecto. Hay que trabajar el core en los 3 planos de movimiento. Muchas veces pensamos que el core solamente es el plano frontal, tener un abdomen súper fuerte, tener el recto abdominal súper marcado, súper trabado, el six packs a lo que da, y eso no es el core. El core realmente es la habilidad de mantener estable la posición del cuerpo en los 3 planos de movimiento. Cuando tenemos esa estabilidad en los 3 planos de movimiento, entonces sí que estamos trabajando efectivamente el core, porque hay una perfecta coordinación entre el segmento proximal hacia los segmentos distales del cuerpo, transfieres adecuadamente tu carga y hay una tensegridad adecuada de la fascia torácica y bueno, pues de todas las cadenas musculares, ¿no?
También nosotros agregamos que la activación neuromuscular debe estar acompañada de la artrocinemática. Esto es muy importante porque a veces solamente pensamos, sí, estabilidad global y mucha estabilidad global, pero no nos ponemos a ver a detalle cómo está posicionada la pelvis, si está en una posición neutra, si las caderas están moviéndose de manera adecuada, si están haciendo flexo-extensión, si realmente estás haciendo una flexión de hombros, si se está moviendo la escápula bien en el campaneo cuando estás haciendo este movimiento, cuando haces un push-up, si se están retrayendo y protrayendo las escápulas al regresar del push-up. Entonces debemos tener en cuenta sí la estabilidad global, que eso lo vamos a trabajar muy bien con las planchas, pero después cuando corrijamos ya movimientos más complejos, pues también a detalle ese movimiento artrocinemático de las articulaciones. Y por último, como ya lo hablamos, debe estar acompañado de input propioceptivo. Y esto obviamente ya hablamos que puede ser las bases inestables. Ahí vamos a meter, claro, un fuerte input propioceptivo, pero también puede ser, por ejemplo, el movimiento de los ojos, ¿no? O sea, tú al mover los ojos empiezas a engañar al sistema nervioso de manera muy poderosa. Eso se hace, tengo entendido, mucho en Feldenkrais. Entonces tú mueves los ojos, te empiezas a marear porque empiezas a meter información al sistema nervioso y además es muy seguro porque no estás teniendo que hacer una progresión dentro de la base inestable para meter mayor reto al sistema nervioso. También está la perturbación, la oscilación. La perturbación es muy buena. Puedes perturbar, por ejemplo, una parte del cuerpo que quieres que se active para que reciba esa información mediante los mecanorreceptores. Se puede perturbar una pelota, si estás sobre una pelota de pilates, el BOSU, las cuerdas, las ligas, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de la sinergia neuromuscular. Cuando hablamos de estabilidad dinámica o estabilidad global, debemos de tener en cuenta que la base, ¿sí? la base es la estabilidad local, ¿no? Los músculos estabilizadores locales, aquellos que están más proximales hacia las articulaciones y hacia la columna y mantienen la estructura de manera estable y de manera estable cuando me empiezo a mover, ¿ok? Estos músculos generalmente, como ya recordarás, son músculos pequeños, pero que deben estar activos de manera constante. Si no pueden dormirse, porque si no se pierde la estabilidad local. Deben tener una activación constante y de baja intensidad, ¿sí? Ahora, después es una activación tónica, ¿sí? Debe estar en una contracción tónica todo el tiempo. Después tenemos los estabilizadores globales, que generalmente son los músculos sinergistas. Son aquellos que están controlando la movilidad de una articulación, frenando ese movimiento. Y cuando estamos de pie, son los que nos ayudan a frenar ese movimiento a la hora de transferir una carga. Que cuando tú des un paso no lo des con descontrol, que cuando tú saltes puedas aterrizar del salto frenando de manera excéntrica. Generalmente esto lo vamos a trabajar más en movimientos excéntricos, ¿sí? En el regreso o en la parte negativa de un ejercicio, y esto involucra pues una alta sinergia de articulaciones y músculos trabajando en conjunto. Y por último, la punta de la pirámide son los músculos movilizadores globales, los vientres musculares grandes. Cuando estamos hablando de activación neuromuscular no podemos enfocarnos solamente en la estabilidad local, ¿sí? Porque, ok, qué bonito y qué precioso cuando trabajamos una estructura de manera local, pero cuando damos 3 pasos se pierde toda esa estabilidad porque no lo hemos trabajado en sinergia para que sea útil esa estabilidad dentro de movimiento, ¿sí? ¿De qué te sirve tener bien activado el core? Cuando das 3 pasos, tu glúteo medio no está trabajando de manera correcta. Y para eso debe trabajar con el sistema nervioso central. Entonces siempre debe haber una comunicación de ida y una de regreso. Y esto lo vamos a lograr mejor cuando metemos un input propioceptivo. Ahora, una herramienta de ejercicio funcional debería trabajar y retar la fuerza, la coordinación en los diferentes planos de movimiento, la fuerza para trabajar de manera óptima en el tiempo y orden óptimo, el balance o el control del cuerpo, la propiocepción o la conciencia de dónde estoy en el espacio, dónde está mi cuerpo, cómo está mi articulación, la flexibilidad, sí debe de ser un ingrediente que deba tener el rango de movimiento útil según la actividad física deportiva que estemos realizando o entrenando. Debe haber un control central, o sea, una estabilidad del tronco, del core, en los 3 planos de movimiento. Y bueno, pues esto se logra mucho con las cuerdas, con los mini BOSUs, con los cojines de estabilidad,
con todas esas herramientas que sean inestables. Ahora, hay diferentes herramientas de ejercicio funcional o de ejercicio correctivo. Hay diferentes para diferentes presupuestos. Aquí lo que yo te recomiendo es que la herramienta no es lo que va a ser el logro o el éxito de tu sesión, sino tú y tu racionamiento clínico es lo que lo va a lograr, ¿sí? Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, ¿debo de comprar el superaparato terapéutico? Pues no, empieza con lo que tengas. Empieza con una pelota de pilates, que es muy barato, o con un Instability Cushion, que es el donde está la chava haciendo la sentadilla. Para mí es una de las mejores herramientas y de los más baratos. Con unos $20 más o menos te consigues uno y puedes hacer programas de entrenamiento bastante eficientes. Y claro, si tú ya quieres echarle aguacate a tu clínica, pues puedes comprar diferentes equipos, ¿no? Pero no te vayas porque el equipo más sofisticado es el mejor para lograr esto. Realmente lo que lo logra son todos los test que tengas, herramientas y de ejercicios, de sistema de progresión para lograr hacer un entrenamiento exitoso. Ahora, ¿cómo triunfar siempre como Belinda? Bueno, pues a los que son de México, este es un chiste local, pero lo que nos referimos con esto es cómo aplicar el entrenamiento correctivo. Aquí te voy a poner una guía que nosotros consideramos que es la adecuada para hacer un buen programa de entrenamiento correctivo. Lo primero que debes hacer es observar, ver qué es lo que está pasando con la función de nuestro usuario, de nuestro cliente, paciente, deportista, y luego recabar información, saber cuáles son sus objetivos y tú saber cuáles son sus necesidades, que son cosas distintas, saber lo que él quiere y lo que tú sabes que necesita para lograr lo que él quiere, saber si ha padecido de alguna lesión, alguna enfermedad crónica, alguna particularidad, sus metas a llegar tal vez en su deporte. Después pensar qué es lo que voy a hacer, ¿sí? O qué es lo que yo me imagino que voy a empezar a hacer. Y para eso, una vez que pensaste qué es lo que está pasando, que empiezas a hacer tu tesis, hacer un test para saber de dónde vas a partir y cuál va a ser la estrategia que vas a utilizar. Y luego, dentro de tu estrategia, nosotros recomendamos primero hacer ejercicios que reten la estabilidad proximal. Esto lo vas a lograr con ejercicios como las planchas pronas, supinas y laterales, con el nivel adecuado para cada una de las personas que estás trabajando, ¿sí? Por eso es importante hacer el test para saber de dónde empiezas. Y al hacer una plancha, pues realmente estás trabajando la estabilidad proximal porque trabajas los músculos de la columna, de las caderas, los glúteos, y empiezas a trabajar en los 3 planos de movimiento, esa estabilidad 3D de la cual hablamos. Después debes trabajar la estabilidad distal. Ok, empiezo a trabajar igual en las mismas planchas, o ya empiezas a hacer algunos ejercicios con más movilidad, pero que involucren más articulaciones, palancas un poco más largas, y eso nos va a ayudar después a pasar al siguiente paso, que es la estabilidad en bipedestación. Una vez que yo ya tengo esa estabilidad en los 3 planos de movimiento, en una misma sesión, de hecho se puede lograr, pasamos a integrarlo o traspolarlo a la bipedestación, porque nosotros caminamos, ¿no? Son pocos los ejercicios como judo que te la pasas en el piso, ¿no? Realmente el movimiento per se del ser humano pues es estar de pie. Entonces tenemos que pasar esa información a la bipedestación. Y por último, dentro de tu sesión deberíamos tener el retest, o sea, volver a testear lo que hicimos para ver si logramos lo que tenemos planteado. Si no lo logramos, ¿por qué no lo logramos? ¿Qué objetivos se cumplieron? ¿Cuáles no? ¿Y cómo puedo mejorar y programar la siguiente sesión? Ahora, esto, obviamente, esos 3 puntos de los cuales hablamos, debe tener un trabajo progresivo, un trabajo 3D. Recomendamos que siempre sean pocas series y pocas repeticiones. Aquí no estamos buscando trabajar potencia, hipertrofia, no. Lo que estamos buscando es mejorar el patrón de movimiento. Y si estás metiendo un input proprioceptivo bastante poderoso, créeme que es mucha información al sistema nervioso, por lo que hacer 10 repeticiones ya es too much. Con 3, 4, 5 o hasta 6 repeticiones de 3 a 4 sets es más que suficiente. Y aquí agregaría también con un trabajo lento, ¿sí? Casi
casi rayando en lo isométrico, no es isométrico, pero casi ya rayando en el ejercicio isométrico, para que realmente entre bastante información al sistema nervioso, utilizando la mayor carga posible de tu cuerpo sin compensar. Esto no quiere decir que le pongas pesas, no, sino la mayor carga que puedes soportar tu cliente sin compensar la estructura o la estabilidad y obviamente sin tener sensación de lesión, de dolor, ¿ok? Obviamente, si no se puede cargar en una posición muy básica, pues tienes que ayudarlo. Esa va a ser su máxima carga posible sin compensar, ¿sí? A lo mejor hacer una plancha de rodillas con una pelota en el abdomen para que no colapse su zona lumbar. A lo mejor esa es la máxima carga posible que puede utilizar. Y hacer movimientos en cadena cinética cerrada, pero también ejercicios de cadena cinética abierta para que tenga esa función de estabilidad local, global y movilizadores. Bien, y por último, como ya hablamos, movimiento lento y controlado. Ahora, lo que no se mide no se puede mejorar. Hablemos rápidamente de cómo hacer un test o el protocolo del test. Lo primero es hacer una evaluación. Debemos de fijarnos en el rango de movimiento, en la calidad de movimiento, en si hay o no dolor, en la facilidad para realizar ese movimiento, ¿sí? Si lo comprende o no lo comprende, y la alineación relativa de las articulaciones. Ver que se estén moviendo de una manera relativa y no aberrante. Hacemos un test inicial. Vemos si hay dolor. Si hay dolor y tú no eres fisioterapeuta, tienes que referirlo a un fisioterapeuta, quiropráctico de carrera, a un osteópata o un profesional de la salud, un ortopedista. Y si no tiene dolor, bueno, pues empiezas con un programa de ejercicios correctivos con las pautas que anteriormente hablamos. Y por último, volver a hacer un retest. Te recomiendo mucho que bajes una aplicación que se llama App Huddle Technique, que con eso vas a poder hacer tomas de la mecánica del cuerpo y poner guías para que tú veas si los ángulos y rangos de movimiento se han mejorado y lo hagas de una manera más gráfica. Ahora, ¿cómo hacer más fácil el ejercicio? Bueno, pues aquí te voy a hablar rápidamente del sistema de progresiones que recomendamos, que se puede aplicar casi en todas las bases inestables. Primero, trabajar los brazos de palanca, ¿sí? Siempre pensar que brazo de palanca corto es mucho más fácil que un brazo de palanca largo. Por ejemplo, hacer una plancha de rodillas es mucho más fácil que hacer una plancha con las piernas estiradas. En dos vamos a poner inestabilidad y movimientos adicionales. En inestabilidad pues va a ser trabajar sobre una base inestable como un cojín, con una pelota, en las cuerdas, o meter mayor información moviendo un poquito más la cabeza, por ejemplo, ¿no? Los movimientos adicionales que recomendamos propiamente no van a ser tanto como de las articulaciones, sino más bien de los ojos y de la cabeza. Si tú haces una plancha y mueves la cabeza, eso va a ser mucho reto al sistema nervioso. O si mueves los ojos, va a ser mucho reto al sistema nervioso sin involucrar o comprometer la estabilidad de la zona lumbopélvica, por ejemplo, ¿no? Y por último, pues añadir resistencia adicional. El paso 3 realmente nunca te lo recomiendo. Ahora, lo que sí te recomiendo es que uses props para facilitar el ejercicio, que puede ser bandas elásticas para descargar la zona lumbar, pelotas para descargar la zona lumbar, los tabiques de yoga, los cinturones de yoga o de pilates, y todas aquellas herramientas que te puedan ayudar a facilitar un ejercicio. Y también siempre hacer un input propioceptivo, ya sea haciendo una perturbación en la articulación cuando estamos haciendo un movimiento, en el glúteo, haciendo una perturbación en las cuerdas, en la pelota, o con diferentes herramientas, con una cucharita, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto que puedes hacer para involucrar un input propioceptivo eficiente para ir mejorando gradualmente un ejercicio. Ahora, precaución. Cuando tú haces un entrenamiento correctivo, nunca deberías de experimentar dolor, ¿sí? O sea, nunca debe haber dolor. Recuerda que el dolor es una sensación subjetiva que está dando una información al sistema nervioso de que una estructura se está dañando o tiene un potencial de dañarse. Por lo que si está recibiendo esa información al sistema nervioso, lo que va a provocar es que se haga
un movimiento compensando para evitar ese dolor, y eso no te va a ayudar a restablecer un patrón de movimiento, por lo cual no debería haber dolor. Ese dicho de no pain no gain no aplica en el entrenamiento correctivo. La persona con una patología debería consultar primero a su fisioterapeuta, osteópata o quiropráctico u ortopedista si puede realizar actividad física. Esta precaución sobre todo es para los que somos entrenadores, y es más para protegerte tú a la hora de que estés dando una sesión. Siempre entrenar hasta donde tengas un control correcto de tu cuerpo. Si tú ya estás viendo que el movimiento empieza a ser aberrante, ¿sí? que ya no está haciendo lo que tú quieres lograr en tu objetivo, quiere decir que hasta ahí ya no debería ser una repetición más. Aquí no vamos a llegar a la fatiga muscular, no estamos buscando hacer hipertrofia. Cuidar siempre la alineación de las articulaciones, realizar siempre activación neuromuscular en ejercicio correctivo y evitar el abuso de entrenamiento para no generar inestabilidad mecánica. Sigue el sistema de progresiones que recomendamos. Siempre analiza cómo hacer más fácil un ejercicio y de ahí partes a cómo irlo complicando cada vez más. Bien, pues espero te haya gustado esta rápida conferencia. Te quiero recordar que mi nombre es Joseal, que bueno, pues si quieres saber un poquito más de mi trabajo, me puedes buscar en YouTube. Actualmente colaboro en 2 canales, en el canal de Danzaterapia, es un proyecto muy bonito donde estamos haciendo diferentes ejercicios o rutinas para evitar problemas de dolor musculoesquelético inespecífico en la zona lumbar y cervical. Generalmente, pues ahora en el tiempo de la pandemia, pues también me ha tocado hacer muchos ejercicios de respiración, los cuales te recomiendo muchísimo. Y bueno, pues es una forma para nosotros de contribuir un poquito más a que la sociedad esté un poco más sana. Y también el canal de Ballet Tips es otro proyecto hermoso que tenemos la fortuna de que los youtuber videntes que están en el canal no solamente son bailarinas o bailarines, sino también son pues gente amateur que está estudiando danza, karatecas, hay artistas marciales que lo están haciendo también, porque les ha ayudado mucho a mejorar la biomecánica de su cuerpo, y todo mediante rutinas nobles, las cuales nosotros estamos impartiendo en YouTube, pues para mejorar, ¿no? Entonces te recomiendo, a lo mejor algo de lo que estamos haciendo ahí te puede servir, te puede dar ideas y conocer un poquito más de lo que estamos haciendo y ver si te gusta, ¿no? Y también te recomiendo mi Instagram, estoy como @josealpantoja, y también no lo anoté ahí, pero estoy como @libre de dolor. Y bueno, pues espero te haya gustado, te veo pronto, síguenos en las redes sociales, Danzaterapia, Ballet Tips, Joseal Pantoja, y bueno, pues espero te haya gustado. Ahora sí, vámonos a la sección de preguntas. Muchas gracias.